Continuamos con el tema de las curvas de titulación. En esta ocasión vamos a revisar cómo se va a dar una curva de titulación para sales. ¿Es posible titular una sal? Sí, vamos a revisar, ¿sí? Entonces, tenemos una muestra. Como muestra vamos a poner el acetato de sodio, una solución de acetato de sodio. El acetato de sodio, recordemos que es una sal básica, ¿sí? Tenemos acetato de sodio como muestra. Como es un compuesto básico, ¿qué se debería ocupar como solución titulante? Como solución titulante vamos a ocupar un ácido. En este caso ocuparemos el ácido clorhídrico. Siempre tiene que ser un ácido fuerte. Entonces, durante la titulación, el pH ¿cómo va a cambiar? Como es una solución básica, comenzamos con un pH básico y a medida que avanza la titulación seguramente el pH va a ir cambiando de esta manera. ¿Cuántos puntos de equivalencia vamos a tener? Vamos a tener solamente un punto de equivalencia. El punto de equivalencia, ¿a qué corresponde? El momento en el cual los reactivos terminaron y solamente tenemos productos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? CH3CO o Na más HCl. ¿Qué va a dar como resultado? CH3CO OH más NaCl. Entonces, en el punto de equivalencia, ¿qué es lo único que tenemos? Los productos. Este es un ácido débil. Un ácido débil que el pH depende de su concentración. Sin embargo, podemos decir que más o menos va a tener un pH de 4. El cloruro de sodio no le tomamos en cuenta porque es una sal neutra y no va a generar ningún pH. Por lo tanto, aquí tendremos un pH más o menos de 4. Y a ese pH le corresponde un volumen de equivalencia, que es el volumen que se ocupa durante la titulación. Entonces sí podemos titular una sal básica. También podemos hacer el mismo caso para la titulación de una sal ácida. En este caso, se va a colocar como muestra una sal ácida. Pongamos como ejemplo el cloruro de amonio. El cloruro de amonio es una sal ácida. Entonces, como es un ácido, la solución que se va a ocupar como solución titulante tiene que ser de carácter básico. Ponemos una base fuerte que es el hidróxido de sodio. Como tenemos un pH ácido, comenzamos con un valor ácido. Como tenemos una sal ácida, comenzamos con un pH ácido. Y a medida que avanza la titulación, el pH va a cambiar de esta manera. Tenemos un punto de equivalencia. Este punto de equivalencia corresponde al punto de inflexión de la curva. Recordemos que el punto de equivalencia es el momento en el cual ya no hay productos, ya no hay reactivos, solamente hay productos. ¿Cuál sería la reacción que tenemos en este caso? Para este caso, la reacción va a ser cloruro de amonio más hidróxido de sodio me va a dar
el hidróxido de amonio más cloruro de sodio. En el punto de equivalencia solamente tenemos los productos, es decir, tenemos el hidróxido de amonio, que es una base débil, cuyo pH depende de la concentración, pero vamos a poner que tiene un valor de 8 más o menos. El cloruro de sodio no me genera pH, por lo tanto no lo tomamos en cuenta. Entonces aquí el pH más o menos va a ser a 8, corresponde a un volumen de equivalencia, y necesitamos un indicador cuyo valor del pKa cambie más o menos con ese pH, que tenga un valor de 8. ¿Sí? Entonces se tiene la titulación de una sal ácida. Podemos titular también otro tipo de sales. Vamos a hacer este ejemplo. Como muestra se va a colocar el carbonato de sodio, que es una sal. ¿Podemos titular esta sal? Sí, esta sal va a tener un carácter básico. Por lo tanto, la solución titulante debe ser una sal, un compuesto, que tenga carácter ácido. En este caso, el ácido clorhídrico. Esta es una sal ácida, ¿sí? El pH va a comenzar aquí. Y aquí vamos a ver el camino por el contrario que le pasaba al ácido carbónico. Si revisamos el ejercicio que se vio anteriormente con el ácido carbónico, se tenía una titulación con 2 puntos de equivalencia. Aquí, como tenemos la sal, el carbonato de sodio, igual vamos a tener 2 puntos de equivalencia, pero en sentido contrario. Es decir, vamos a comenzar con un pH ácido y luego va a bajar la curva así, y luego tendremos otra vez la curva así. Es decir, tenemos el primer punto de equivalencia y tenemos el segundo punto de equivalencia. ¿A qué corresponde el primer punto de equivalencia? Para el primer punto de equivalencia tendríamos el carbonato de sodio reacciona con el ácido clorhídrico para generar bicarbonato de sodio más cloruro de sodio. Entonces, en el punto de equivalencia, en el primer punto, el único producto que tenemos aquí es el bicarbonato de sodio, que como habíamos visto anteriormente es una sal básica, cuyo pH más o menos está rondando el valor de 8. Entonces aquí tendremos un valor de pH más o menos de 8. En el segundo punto de equivalencia, ¿qué es lo que tendríamos? Comenzamos con el bicarbonato de sodio más el ácido clorhídrico, me va a dar como producto el ácido carbónico más el cloruro de sodio. En el segundo punto de equivalencia, lo que tendremos como producto es el ácido carbónico, que es un ácido débil y cuyo pH depende de la concentración. Sin embargo, el pH va a rondar valores cercanos al 4. El cloruro de sodio en ninguna de las dos titulaciones la tomamos en cuenta porque tenía un pH en teoría neutro. Entonces aquí tendríamos más o menos un pH de 4. Entonces tenemos un volumen de equivalencia 1 y un volumen de equivalencia 2. ¿Por qué? Porque tenemos 2 puntos de equivalencia. ¿Cuántos indicadores se va a ocupar durante la titulación? Necesitamos 2 indicadores. ¿Por qué? Porque tenemos 2 puntos de equivalencia. Un indicador que cambie de color con un valor del pKa más o menos de 8 y otro que cambie con un valor de pH o del pKa más o menos de 4. Entonces se puede titular el carbonato de sodio. De la misma manera, se puede titular el bicarbonato de sodio. Sí, si nosotros tenemos bicarbonato como muestra, si tenemos como muestra bicarbonato de sodio, se puede hacer la titulación, solamente que aquí ocurre algo curioso, ¿sí? Este bicarbonato le vamos a decir que es una sustancia anfótera, porque puede tener un carácter ácido y un carácter básico cuando tenemos en la titulación. Primero vamos a asumir que tiene un carácter básico. Si decimos que es un carácter básico, la solución titulante tiene que ser un ácido. Por ejemplo, el ácido carbónico. ¿Cuál va a ser la reacción entre la muestra y la solución titulante? Sería la siguiente. Bicarbonato de sodio más ácido clorhídrico me va a dar ácido carbónico más cloruro de sodio. Comenzamos con un pH más o menos básico y la titulación tendría esta forma. Tendríamos un primer punto de equivalencia que corresponde a que el
primer punto de equivalencia corresponde al único producto que se está generando, que es el ácido, que va a tener un pH más o menos con un valor de 4. Y tenemos el primer punto de equivalencia. Necesitamos un volumen, un indicador que cambie de color, que tenga un pK similar al 4. ¿Cuál es el otro caso que tendríamos? Si tenemos como muestra el bicarbonato de sodio, ¿sí?, y decimos que este bicarbonato tiene un carácter ácido, ¿sí? Como tiene un carácter ácido, vamos a titular con hidróxido de sodio. Entonces, ¿cuál sería la titulación? NaHCO3 más NaOH me da como producto Na2CO3 más agua. Comenzamos con un pH básico y la curva ahora va a ser para arriba. Vamos a tener igual un punto de equivalencia, pero en este caso el punto de equivalencia corresponde ¿a qué? A la formación del carbonato de sodio, que es una sal básica que tiene un pH más o menos de 12. Tiene un pH más o menos de 12. Entonces, en este caso tenemos el pH de 12, un volumen de equivalencia, y el valor del pKa para el indicador debería tener ese valor. Entonces, aquí sucedió algo curioso con el bicarbonato. Podemos titular el bicarbonato tanto con un ácido, como el ácido clorhídrico, como con una base como es el hidróxido de sodio. Y finalmente, dentro de estas sales tenemos el ejemplo de el ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiene 3 sales. La primera es el NaH2PO4, el fosfato monobásico de sodio, o también podría ser de potasio. La segunda es el Na2HPO4, el fosfato dibásico. Y la tercera, el Na3PO4, el fosfato trisódico. Esta primera sal, el fosfato monobásico, es un anfótero. ¿Por qué? Porque puede comportarse como un ácido con una base, dependiendo cómo hagamos la titulación. Es decir, podríamos titular tanto con hidróxido de sodio como con ácido clorhídrico. El fosfato dibásico también es una sustancia anfótera, porque también tiene la capacidad o de ser titulado con el hidróxido, porque va a reaccionar, o con el ácido. Y el fosfato trisódico sí es una sal básica. Esta sal básica sí necesita solamente una titulación con un ácido, que en este caso podría ser el ácido clorhídrico, ¿sí? Las curvas de titulación las podríamos manejar igual que se hizo con las otras sales.